Lección 1. Protección del medio ambiente. ¿Qué pequeña cosa haces para proteger el medio ambiente? Siempre llevo conmigo una botella de agua reutilizable. Esa es una gran costumbre. ¿Cómo empezaste a hacer eso? Me di cuenta de la cantidad de residuos plásticos que estaba creando a partir de botellas. Es impresionante ver tanta conciencia. ¿Cree que tiene un impacto? Sí, espero que todos hagan pequeños cambios. Cada pedacito cuenta. ¿Qué otras pequeñas acciones emprendes para ayudar al medio ambiente? También uso bolsas de tela para comprar en lugar de bolsas de plástico. Estos hábitos son importantes. Gracias por compartirlo, Ana. Lección 2. Lecturas recomendadas. ¿Qué artículo o ensayo recomendaría a otros? Recomiendo El poder de la vulnerabilidad, de Brené Brown. Eso suena interesante. ¿De qué se trata? Explora cómo aceptar la vulnerabilidad puede llevar al coraje. ¿Por qué crees que resuena en muchas personas? Fomenta la autenticidad y las conexiones profundas con los demás. ¿Has aplicado alguna de sus lecciones a tu vida? Sí, he aprendido a ser más abierto en mis relaciones. Eso es admirable. Gracias por la recomendación, Ana. Lección 3. Ropa con historia. ¿Qué es una prenda con una gran historia detrás? Tengo un vestido vintage que le pertenecía a mi madre. Eso es especial. ¿Cómo llegó a poseerlo? Mi madre me lo transmitió cuando me gradué de la universidad. ¿Qué hace que el vestido sea significativo para ti? Lleva recuerdos de ella y de todos los momentos que compartimos. ¿Lo llevas en ocasiones especiales? Sí, lo uso en las reuniones familiares para honrarla. Es una forma encantadora de mantener viva su memoria. Lección 4. Pasos hacia grandes metas. ¿Cuál es el pequeño paso que das hacia una gran meta cada semana? Dedico tiempo cada semana a aprender una nueva habilidad. Eso suena productivo. ¿Qué habilidad estás aprendiendo actualmente? Estoy aprendiendo a tocar la guitarra. Eso es fantástico. ¿Cómo consigues tiempo para practicar? Dedico 30 minutos cada día. La consistencia importa. ¿Has notado algún progreso desde que empezaste? Sí, ahora puedo reproducir canciones sencillas. Se siente gratificante. Esto debe ser alentador. Gracias por compartir su proceso. Lección 5. Merienda reconfortante de Cultor. ¿Qué es un refrigerio reconfortante de tu cultura que te encanta compartir? Me encanta compartir empanadas caseras. Están riquísimas. Eso suena delicioso. ¿Qué ingredientes usas? Utilizo masa rellena de carne, queso o verduras. ¿Cómo aprendiste a hacerlos? Mi abuela me enseñó cuando era niña. Entonces debe ser una receta especial. Sí, se ha transmitido de generación en generación. Eso las hace aún más significativas. Gracias por compartir, Ana.
Lección 6. Hábitos de aprendizaje. ¿Qué hábito te ayuda a aprender cosas nuevas más rápido? Tomo notas mientras estudio. Me ayuda a recordar mejor. Es un hábito valioso. ¿Cómo organizas tus notas? Los clasifico por temas. Hace que la revisión sea más fácil. ¿Ha encontrado efectivo este método? Sí. Ha mejorado significativamente mi retención. ¿Tiene algún consejo adicional para un aprendizaje eficaz? También enseño a los demás lo que aprendo. Refuerza mis conocimientos. Es una gran estrategia. Gracias por compartir tus ideas, Ana. Lección 7. Libro regalado recientemente. ¿Qué libro has regalado recientemente? Le regalé El alquimista de Paulo Coelho a mi amigo. Es una magnífica elección. ¿Qué te inspiró a elegirla? El libro contiene mensajes profundos sobre cómo seguir los sueños. ¿Cómo reaccionó tu amigo ante el regalo? Quedó encantada y expresó su deseo de leerlo. Esto es alentador. ¿Lo has leído varias veces? Sí, lo he leído varias veces. Cada vez descubro algo nuevo. Gracias por compartir un regalo tan amable, Ana. Lección 8. Un lugar para recargar. ¿Cuál es el lugar al que vas cuando necesitas recargar energías? A menudo visito el parque local. Ofrece un escape tranquilo de mi ajetreada vida. Eso suena encantador. ¿Qué es lo que más te gusta del parque? El aire fresco y los árboles me ayudan a sentirme tranquila. Me encanta sentarme y escuchar a los pájaros. Me imagino lo relajante que sería. ¿Vas a menudo? Intento ir todos los fines de semana. Es mi retiro especial. ¿Ha hecho alguna observación interesante al respecto? Sí, me doy cuenta de cómo las estaciones cambian la belleza del parque. Cada visita se siente única. Es fascinante cómo la naturaleza puede brindar comodidad. Lección 9. Un plato especial. ¿Qué plato te recuerda a una persona especial? Pienso a menudo en la lasaña de mi abuela. Me trae recuerdos cálidos. Eso suena delicioso. ¿Qué hace que su lasaña sea tan especial? Añadió una mezcla única de especias. Era su receta secreta. ¿Aprendiste a hacerlo con ella? Sí, lo hice. Cocinar es como compartir un momento con ella. ¿Qué sabor tiene cuando lo preparas tú mismo? Siempre sabe mejor cuando lo cocino con amor. Las recetas familiares tienen mucho significado. Lección 10. Desarrollar una habilidad. ¿Qué habilidad quieres desarrollar en los próximos 5 años? Deseo mejorar mis habilidades para hablar en público. Es muy importante para mi carrera. Es una habilidad valiosa. ¿Qué te inspiró a elegirla? Asistí a una conferencia y me impresionaron los ponentes. Fueron tan atractivos. ¿Ha tomado alguna medida para alcanzar este objetivo?
Sí, me uní a un club de oratoria local para practicar con regularidad. Es un enfoque proactivo. ¿Qué opinas de hablar delante de los demás? Me siento nerviosa, pero sé que la práctica me ayudará a mejorar. Parece que estás en el camino correcto. Lección 11. Mañanas más tranquilas. ¿Qué es un pequeño cambio que hizo que tus mañanas fueran más fluidas? Empecé a preparar mi desayuno la noche anterior. Ahorra tiempo por la mañana. Suena práctico. ¿Qué es lo que preparas habitualmente? Hago avena de la noche a la mañana. Son saludables y fáciles de agarrar. ¿Has notado alguna diferencia desde que empezaste con esto? Sí, me siento menos apurado y más relajado durante mi rutina matutina. Eso es maravilloso. Menos estrés por la mañana puede cambiar todo el día. Exactamente. Establece un tono positivo para el día que viene. Gracias por compartir este útil consejo, Ana. Lección 12. Celebrando los días difíciles. ¿Cuál es la manera en la que celebras haber superado un día difícil? Me doy un capricho con un buen postre. Se siente como una recompensa. Eso suena delicioso. ¿Cuál es tu postre favorito? Me encanta la tarta de chocolate. Es mi mejor comida reconfortante. ¿Tienes una rutina específica para celebrar? Me tomo un tiempo para relajarme, disfrutar de mi pastel y reflexionar sobre el día. Esa es una forma saludable de procesar tus sentimientos. Sí, me ayuda a liberar el estrés y a recargarme. Gracias por compartir tu encantadora manera de celebrar, Ana. Lección 13. Un aroma aventurero. ¿Qué es un aroma que te hace sentir aventurero? El olor de los pinos frescos me evoca aventuras. Eso es interesante. ¿Qué te recuerda ese aroma? Me recuerda a los viajes de campamento con mi familia. Tuvimos muchas aventuras emocionantes. ¿Esas experiencias inspiraron tu amor por la naturaleza? Absolutamente. Me encanta explorar nuevos senderos y descubrir lugares escondidos. La naturaleza tiene una forma de despertar el espíritu aventurero. De hecho, la naturaleza nos enseña mucho sobre nosotros mismos. Gracias por compartir tu aroma aventurero, Ana. Lección 14. Mantener fuertes las amistades. ¿Qué es lo que haces para mantener fuertes tus amistades? Envío regularmente mensajes reflexivos a mis amigos. Demuestra que me importa. Es un bonito gesto. ¿Cómo responden tus amigos? A menudo responden con aprecio. Fortalece nuestro vínculo. ¿Has notado algún cambio en tus amistades debido a esto? Sí. Nuestras conexiones se sienten más profundas y significativas. Es hermoso cómo los actos simples pueden fortalecer las amistades. Exactamente. Es importante fomentar esas conexiones. Gracias por compartir tu reflexivo enfoque, Ana. Lección 15. Un olor estacional. ¿Qué olor asocias con tu estación favorita? El olor de las flores en flor me alegra en primavera.
Eso suena encantador. ¿Qué es lo que más te gusta de la primavera? Me encanta ver cómo la naturaleza vuelve a la vida. Se siente refrescante. ¿Tienes una flor favorita que te guste? Sí, me encantan los tulipanes. Sus colores vibrantes son muy alegres. Parece que la primavera es una estación de renovación para ti. Absolutamente, me inspira a iniciar nuevos proyectos. Gracias por compartir tu alegría navideña, Ana. Lección 16. Transmitir la tradición. ¿Qué tradición planeas transmitir algún día? Quiero transmitir la tradición de contar historias de mi familia. Eso suena intrigante. ¿Cómo empezó esta tradición? Mis abuelos compartieron historias durante las reuniones familiares. Nos unió. ¿Qué tipo de historias compartes? Compartimos historias de nuestros antepasados, sus luchas y victorias. Puedo ver cómo eso crearía una fuerte conexión familiar. Sí, nos enseña nuestra historia y nuestros valores. ¿Tienes alguna historia favorita que recuerdes? Lección 17. Una canción alegre. ¿Qué canción hace que un mal día sea mejor? Me encanta escuchar Walking on Sunshine. Me levanta el ánimo. Eso es un clásico. ¿Qué es lo que más te gusta de él? Las letras positivas y el ritmo alegre siempre me hacen sonreír. ¿Tienes algún recuerdo relacionado con esa canción? Sí, lo jugaba a menudo durante los viajes por carretera con amigos. Cantamos con alegría. La música realmente tiene una forma de mejorar nuestras experiencias. Sí, es una forma sencilla de cambiar mi estado de ánimo. Gracias por compartir tu inspiradora canción, Ana. Lección 18. Un sonido memorable. ¿Qué es un recuerdo de la infancia vinculado a un sonido específico? El sonido de los camiones de helados me trae grandes recuerdos. Eso es nostálgico. ¿Qué recuerdas de esos momentos? Recuerdo salir corriendo con amigos cada vez que escuchábamos la música. ¿Tenías un helado favorito? Me encantó el clásico cono de helado. Me pareció un regalo especial. Esos sonidos y sabores crean recuerdos duraderos. Sí, capturan la alegría de la inocencia infantil. Gracias por compartir tu precioso recuerdo, Ana. Lección 19. Una regla para la felicidad. ¿Qué pequeña regla tienes para un hogar más feliz? Creo en tener momentos de tranquilidad todos los días. Ayuda a todos a relajarse. Eso suena bien. ¿Cómo haces que suceda? Elegimos una hora específica. Los teléfonos están apagados y las conversaciones fluyen. Interesante. ¿Crees que mejora las conexiones familiares? Absolutamente. Permite conversaciones más profundas. Compartimos sentimientos. ¿De qué suele hablar durante ese tiempo? Hablamos de nuestros planes para el día y para el futuro. Es muy atractivo. Me gusta esa idea. Puede que lo pruebe. ¿Qué hay de los fines de semana?
Lección 20. Culturas de aprendizaje. ¿Cómo te gusta aprender sobre las diferentes culturas? Me gusta cocinar platos tradicionales de varios países. Es una buena manera de empezar. La comida conecta a las personas, ¿no es así? Sí, lo hace. Cada plato cuenta una historia sobre su cultura. ¿Has intentado cocinar un plato de un país específico recientemente? Hice pasta italiana la semana pasada. Fue delicioso y educativo. ¿Qué aprendió de esa experiencia? Aprendí sobre sus rituales y hábitos alimenticios. Era fascinante. Eso me hace sentir curiosidad. ¿Te gustaría visitar Italia algún día? Lección 21. Preguntas diarias. ¿Qué pregunta diaria le haces a tu pareja o familia? A menudo pregunto, ¿qué te hizo sonreír hoy? Invita a la positividad. Es una pregunta encantadora. Promueve una conversación alegre. Sí, nos ayuda a concentrarnos en las cosas buenas de nuestra vida. ¿Cómo responde tu pareja a esa pregunta? Comparte pequeños momentos que, de otro modo, podrían pasar desapercibidos. Eso es precioso. Debe fortalecer su vínculo. Absolutamente. Fomenta la gratitud y el aprecio. ¿Debería intentarlo con mi familia? Suena valioso. Lección 22. Recuerdos significativos. ¿Qué recuerdo de viaje significa mucho para ti? Aprecio un pequeño elefante de madera de Tailandia. Eso suena único. ¿Por qué tiene un significado especial? Me recuerda a los hermosos recuerdos que guardé allí. ¿Qué recuerdos recuerdas cuando lo ves? Recuerdo los mercados vibrantes y las cálidas sonrisas de los lugareños. Esas experiencias suenan increíbles. ¿Conociste a alguien especial? Sí, conocí a un vendedor ambulante que compartió historias de su vida. Esa conexión personal no tiene precio. ¿Volverías? Lección 23. Habilidades de la familia. ¿Qué habilidad has adquirido de un miembro de la familia? Aprendí a coser con mi abuela. Es una habilidad fantástica. ¿Cómo te enseñó? Era paciente. Hicimos pequeños proyectos juntos. ¿Cuál fue el primer proyecto que completaste? Hice una funda de almohada pequeña. Fue emocionante terminar. Eso suena gratificante. ¿Sigues cosiendo hoy? Sí. Creo regalos para amigos y familiares. Eso es maravilloso. Tu abuela estaría orgullosa. Lección 24. Mantenerse curioso. ¿Qué te ayuda a mantener la curiosidad? He leído una variedad de libros. Me abren la mente a nuevas ideas. Es una práctica excelente. ¿Qué géneros te gustan? Me encanta la historia y la ciencia ficción. Me inspiran. Ambos géneros ofrecen perspectivas únicas. ¿Tienes un libro favorito? Sí. Sapiens, de Yuval Noah Harari.
Hace reflexionar. He oído cosas buenas sobre ese libro. ¿Qué le impresionó? Explora el viaje de la humanidad. Fomenta la reflexión sobre nuestro futuro. Eso suena intrigante. Lo añadiré a mi lista de lectura. Lección 25. Recetas reconfortantes. ¿Qué receta preparas para reconfortarte? Preparo sopa cremosa de pollo. Me calienta el corazón. Eso suena delicioso. ¿Qué ingredientes usas? Utilizo pollo, verduras y especias. Es simple pero satisfactorio. ¿Cómo te hace sentir el proceso de cocción? Es terapéutico. Picar verduras me calma la mente. Eso sí que es interesante. ¿Sueles compartirlo con alguien? Sí, lo comparto a menudo con mi familia. Les encanta. Puedo ver cómo nos une a todos. Eso es especial. Lección 26. Organizar ideas. ¿Cómo organizas tus ideas cuando planificas un proyecto? Utilizo mapas mentales. Me ayudan a visualizar todo con claridad. Es un método inteligente. ¿Cómo se crea un mapa mental? Empiezo con una idea central y me diversifico con subtemas. ¿Ha encontrado que este método es efectivo para proyectos más grandes? Sí, mantiene mis pensamientos estructurados y enfocados. ¿Qué herramientas utilizas para crear tus mapas mentales? Utilizo aplicaciones en papel y digitales. Cada una tiene sus ventajas. Se trata de un enfoque equilibrado. ¿Tienes una aplicación favorita? Lección 27. Cambiando hábitos. ¿En qué momento cambiaste un hábito y te sentiste más saludable? Empecé a hacer ejercicio con regularidad hace 6 meses. Eso es fantástico. ¿Qué te motivó a empezar? Quería sentirme con más energía y mejorar mi estado de ánimo. ¿Le resultó difícil empezar? Sí, pero me pongo metas pequeñas. Hizo una gran diferencia. ¿Cómo te hace sentir el ejercicio ahora? Me siento más fuerte y con más confianza. Es gratificante. Eso suena maravilloso. ¿Tienes un tipo de ejercicio favorito? Lección 28. Simplificar la hora de comer. Buenas noches, Ana. ¿Cómo simplificas tus comidas en los días ajetreados? Confío en la preparación de las comidas, John. Ahorra tiempo durante la semana. Cocino a granel. Guardo las comidas en recipientes. Eso suena eficiente. ¿Planeas las comidas de antemano? Sí, todos los domingos planifico mis comidas. Elijo recetas sencillas. De esta manera, todo está organizado. ¿Qué recetas prefieres? Me encantan los salteados y la pasta. Son rápidos de hacer. Puedo añadir cualquier verdura que tenga. Eso es práctico. ¿Compras ingredientes semanalmente? Exactamente. Hago una lista antes de ir a la tienda. Me ayuda a evitar las compras impulsivas. ¿Has notado algún cambio en tu dieta?
Lección 29. Tradiciones navideñas. Hola, Ana. ¿Qué pequeña tradición hace que tus vacaciones sean especiales? Me gusta hornear galletas con mi familia. Es una actividad divertida. Nos reunimos todos en la cocina. Eso suena delicioso. ¿Tienes una receta de galletas favorita? Sí, las galletas con chispas de chocolate de mi abuela. Son deliciosas y nostálgicas. ¿También decoras las galletas? Por supuesto. Usamos glaseado y chispas. A los niños les encanta. ¿Cómo afecta esta tradición a tus vacaciones? Nos acerca más. Creamos recuerdos maravillosos juntos. ¿Qué haces con las galletas después? Lección 30. Enfocar los sonidos. Buenas tardes, Ana. ¿Qué sonido te ayuda a concentrarte en el trabajo? Me encanta escuchar música suave de piano. Crea un ambiente tranquilo. Eso suena encantador. ¿Tienes un artista favorito? Sí, me gusta la música de Ludovico Einaudi. Sus melodías son relajantes. ¿Alguna vez has intentado trabajar en silencio? Sí, pero me resulta difícil. Necesito un poco de ruido de fondo. ¿Qué pasa con los sonidos de la naturaleza? Los sonidos de la naturaleza también son geniales. El canto de los pájaros puede ser muy relajante. ¿Usas alguna aplicación para escuchar música? Lección 31. Destinos de viaje de ensueño. Hola, Ana. ¿Qué destino de ensueño te gustaría visitar con un amigo? Sueño con visitar Japón. La cultura es fascinante. ¿Qué es lo que más le interesa de Japón? La comida, los templos y la hospitalidad. Quiero experimentarlo todo. ¿Has investigado lugares para visitar? Sí, quiero visitar Kioto y Tokio. Tienen mucho que ofrecer. ¿Qué actividades te gustaría realizar allí? Me encantaría probar las clases de preparación de sushi. Suena divertido y educativo. Es una idea excelente. ¿También explorarías la naturaleza? Lección 32. Escritura influyente. Buenos días, Ana. ¿Qué escrito te ha influido? El libro Matar a un ruiseñor cambió mi perspectiva sobre la justicia. Es un clásico. ¿Qué has aprendido de él? La importancia de la empatía y la comprensión de los demás. Resuena profundamente en mí. ¿Cómo te hizo sentir? Me abrió los ojos a los problemas sociales. Sentí una mezcla de ira y esperanza. ¿Qué aspectos de la historia te llamaron la atención? El personaje de Atticus Finch es inspirador. Encarna la fuerza moral. ¿Te motivó a tomar alguna medida? Lección 33. El arte del cuidado personal. ¿Cuál es una forma gratuita de practicar el cuidado personal? Me gusta pasear por la naturaleza. Calma mi mente. Eso suena refrescante. ¿Qué observas durante tus paseos? Me fijo en los árboles y en los sonidos de los pájaros.
La naturaleza es pacífica. ¿Ha descubierto que ayuda con el estrés? Absolutamente. Me aclara la mente. ¿Qué hay de ti? Medito en casa. Es gratis y muy relajante. La meditación es poderosa. ¿Cuánto tiempo meditas? Medito durante 20 minutos cada día. Me centra. Lección 34. Preparación para emergencias. ¿Qué es lo que guardas en tu auto para emergencias? Tengo un botiquín de primeros auxilios. Es importante para la seguridad. Eso es sensato. ¿Qué crees que es esencial en un kit? Las curitas y los antisépticos son cruciales. ¿Qué hay de ti? Guardo una linterna y agua. Pueden ser de mucha ayuda. Son artículos inteligentes. ¿Por qué prefieres una linterna? Ayuda durante cortes de energía o neumáticos pinchados. Tienes razón. Es una elección práctica. Esté siempre preparado. Es mejor prevenir que curar. Lección 35. Empacar de forma fácil. ¿Cómo te preparas para los viajes? Empacar puede ser un desafío. Solía tener problemas para empacar. Ahora me baso en una lista de verificación. Eso suena inteligente. ¿Qué hay en tu lista de verificación? Primero hago una lista de lo esencial, como ropa y artículos de tocador. Luego agrego artilugios y bocadillos. Eso está muy organizado. ¿Tienes un método para elegir la ropa? Sí, elijo los atuendos en función de la duración del viaje y las actividades. Planeo pensando en la comodidad. La comodidad es clave al viajar. ¿Qué más se incluye? Empaco artículos versátiles. Una bufanda puede ser una manta o un accesorio de moda. Es un truco inteligente. Lo probaré en mi próximo viaje.